Hola, hola, mi gente preciosa de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, con toda la energía y listos para un chismecito jugoso porque hoy tenemos de todo. Como siempre les saluda tu nombre, su fuente favorita de noticias, análisis y, por qué no, un poquito de drama del mundo del espectáculo turco. Y es que, señoras y señores, la cosa está que arde. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en el torbellino que rodea a Hande Erçel. Sí, nuestra queridísima Eda Desenkalkapm y su relación, bueno, su no relación, o su tal vez relación con Kerem Bürsin. Porque, a ver, admitámoslo, después de la tormenta siempre llega la calma, ¿verdad? Pero, ¿es realmente calma lo que estamos viendo? Últimamente los rumores y las especulaciones no han hecho más que intensificarse. Hande Erçel explota así en mayúsculas, es lo que hemos estado leyendo por todas partes. Y mi único crimen es con Kerem, pues, esa frase, mis queridos, esa frase es la que ha encendido la mecha. ¿Pero qué significa todo esto realmente? ¿Qué hay detrás de estas declaraciones? ¿Qué secretos ocultan Hande y Kerem? Hoy vamos a desentrañar todo esto. Vamos a analizar las pistas, los rumores, las fotos, los vídeos, todo. Vamos a ver qué podemos deducir de todo este mare magnum de información y, sobre todo, vamos a intentar entender qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. Vamos a hacer un análisis profundo, mis chismosos, porque este tema lo merece. Así que si son tan fans como yo de esta pareja, o si simplemente les gusta el drama y el buen chisme, quédense conmigo hasta el final del vídeo porque les prometo que no se van a arrepentir. Y antes de que empecemos, como siempre, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Denle like a este vídeo si les emociona tanto como a mí el tema de hoy y, por supuesto, déjenme sus comentarios abajo con sus teorías y opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber si ustedes también ven lo que yo veo, si tienen alguna información extra, si saben algo que yo no sé. Compartan todo. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas o su café, si es que están viendo esto de madrugada, y vamos a empezar con este drama turco. Hoy no vamos a escatimar en detalles, vamos a ir a fondo, porque la ocasión lo amerita. Para empezar, hay que recordar que la relación de Hande y Kerem, o mejor dicho, su relación no relación, ha sido un tema de conversación constante desde que protagonizaron juntos Desenkalkapm. La química en pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, era obvio que había algo más que una simple amistad. Era una conexión que trascendía la pantalla, que se sentía real, palpable. Era como si estuviéramos espiando un romance verdadero. Y efectivamente, después de mucho negarlo, finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban juntos. Fue un momento de júbilo para todos los fans. Las redes sociales explotaron, los medios turcos no hablaban de otra cosa, y parecía que vivíamos en un cuento de hadas. Eran la pareja perfecta. Dos jóvenes, guapos, talentosos y enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Era como si hubieran salido directamente de un libro de cuentos. La representación perfecta del amor moderno. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay un dragón que acecha, una bruja malvada que trama algo, o en este caso, rumores, especulaciones y, finalmente, una ruptura. Sí, después de un tiempo, la pareja anunció su separación. Y ahí, mis amigos, fue cuando empezó el verdadero drama. La calma se rompió y el caos se apoderó del mundo del espectáculo turco. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Hubo rumores de infidelidades, esos rumores que siempre complican la vida, de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales, pero nada se confirmó. Ambos se mantuvieron relativamente callados al respecto, lo que por supuesto, no hizo más que alimentar la especulación. Es que cuando las celebridades guardan silencio, la gente empieza a llenar los huecos con sus propias teorías, y a veces, esas teorías pueden ser bastante descabelladas. Y ahora, después de un tiempo de silencio, de aparente calma, que, como ya vimos, era una calma engañosa, volvemos a estar en el ojo del huracán. La frase Hande Erçel explota, es la que está dando la vuelta al mundo. Y lo que la acompaña, mi único crimen es con Kerem, es lo que realmente nos tiene a todos intrigados. Esta frase es como un iceberg, lo que vemos en la superficie es mucho menos de lo que hay sumergido. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere Hande con mi único crimen?
¿Acaso se siente culpable de algo? ¿Acaso hay algo que no sabemos? ¿Es una metáfora? ¿Una indirecta? ¿Una confesión a medias? Para entender todo esto, tenemos que analizar el contexto. En los últimos meses, Ande ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres. Desde compañeros de trabajo hasta empresarios adinerados. Los paparazzi la han seguido incansablemente buscando la foto que confirme un nuevo romance. Es como si estuvieran jugando a un juego del gato y el ratón, solo que en este juego, Ande es la presa y los paparazzi son los cazadores. Y cada vez que aparece una foto, un rumor, una especulación, las redes sociales explotan. Los fans de Ande y sobre todo los fans de la pareja Ande Kerem, esos fans que no se rinden, se dividen. Algunos la apoyan, otros la critican, y otros simplemente se lamentan por la pérdida de lo que alguna vez fue. Es como si la ruptura de Ande y Kerem hubiera dejado una herida abierta que nunca termina de cicatrizar. Pero en medio de todo este caos, Ande ha permanecido en silencio. Hasta ahora. Porque parece que ha llegado a su límite. Y esa explosión, esa declaración, es la que nos tiene aquí hoy. Es su forma de decir basta, de romper el silencio y de tomar el control de la narrativa. Mi único crimen es con Kerem. ¿Será que Ande siente que la gente la juzga constantemente por su relación con Kerem? ¿Será que siente que la sombra de esa relación pasada la persigue y le impide seguir adelante? ¿Será que siente que la comparan constantemente con él y que cualquier hombre con el que se le vea será inevitablemente comparado con Kerem? Es como si estuviera atrapada en un bucle temporal, reviviendo constantemente su relación con Kerem cada vez que se le vincula con alguien nuevo. Es posible. La presión mediática y la atención constante pueden ser abrumadoras. Y más aún cuando se trata de una relación tan pública y tan querida como la de Ande y Kerem. Imagínense tener que lidiar con la opinión pública sobre cada aspecto de su vida amorosa. Debe ser agotador. Pero también hay otra posibilidad. ¿Será que Ande está insinuando que la verdadera razón de su ruptura con Kerem es algo que nunca se ha hecho público? ¿Será que hay un secreto oscuro, un crimen que cometieron juntos, que fue lo que realmente destruyó su relación? ¿Será que hay algo más allá de lo que vemos en las revistas y en las redes sociales? Esta teoría, por supuesto, es mucho más intrigante y mucho más dramática. Y es la que ha generado más especulación entre los fans. ¿De qué podría tratarse ese crimen? ¿Infidelidad? ¿Traición? ¿Algún problema legal? ¿Un desacuerdo profesional? Las posibilidades son infinitas. Y por supuesto, no tenemos ninguna prueba para apoyar ninguna de estas teorías. Pero lo cierto es que la frase de Ande es lo suficientemente ambigua como para permitirnos soñar, o mejor dicho, para permitirnos especular. Y a nosotros, mis chismosos, nos encanta especular. Ahora bien, ¿qué dice Kerem Bürsin de todo esto? Pues, como siempre, Kerem se mantiene en silencio. El actor ha sido siempre muy reservado con su vida personal y no suele hacer comentarios sobre sus relaciones pasadas o presentes. Es como si tuviera un pacto con el silencio, una forma de proteger su intimidad del escrutinio público. Pero su silencio, en este caso, también puede ser interpretado de varias maneras. ¿Será que Kerem no quiere avivar más la polémica? ¿Será que no quiere dar más detalles sobre su relación con Ande? ¿O será que simplemente no tiene nada que decir? ¿Será que su silencio es una forma de respeto hacia Ande? ¿O una forma de protegerse a sí mismo? Es difícil saberlo. Pero lo cierto es que su silencio no hace más que alimentar aún más la especulación. Los fans de la pareja Ande Kerem, los que todavía tienen la esperanza de una reconciliación, ven en este silencio una señal de que todavía hay algo entre ellos. Que todavía se preocupan el uno por el otro. Que todavía se aman. Es como si creyeran que el silencio de Kerem es una forma de comunicación secreta, un mensaje codificado que solo ellos pueden entender. Y por supuesto, están los que creen que el silencio de Kerem es simplemente una muestra de madurez y respeto hacia Ande. Que no quiere entrometerse en su vida personal y que respeta su decisión de hablar sobre su relación pasada. Que simplemente está dejando que Ande tenga su momento y que no quiere robarle el protagonismo. En fin, como ven, este es un tema complejo y lleno de matices. No hay respuestas fáciles. No hay verdades absolutas. Solo hay rumores, especulaciones y la ambigüedad de las declaraciones de Ande.
Es como un rompecabezas gigante con piezas que no encajan y con una imagen final que se resiste a ser revelada. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Cuál es mi opinión personal? Porque ya saben que a mí me encanta dar mi opinión, y más cuando se trata de estos temas jugosos. Yo creo que Ande está harta. Harta de la presión mediática, harta de los rumores, harta de que la juzguen constantemente por su relación con Kerem. Creo que siente que la sombra de esa relación pasada la persigue y le impide seguir adelante. Creo que está cansada de ser definida por su relación con Kerem y que quiere ser vista como algo más que la ex de Kerem Bürsin. Y creo que su declaración, mi único crimen es con Kerem, es una forma de decir basta. Una forma de expresar su frustración y su hartazgo. Una forma de pedir que la dejen en paz y que la dejen vivir su vida sin tener que rendir cuentas a nadie. Es su forma de reclamar su independencia y de reafirmar su individualidad. Ahora bien, creo que hay un secreto oscuro detrás de su ruptura con Kerem. No lo sé. Es posible. Pero también creo que es posible que simplemente hayan sido dos jóvenes que se enamoraron, que vivieron una relación intensa y pública, y que finalmente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. A veces las expectativas del público y la presión mediática pueden ser demasiado para cualquier relación. A veces las cosas son así de simples. A veces no hay dramas ni secretos oscuros. Simplemente las relaciones terminan. Y a veces es mejor así. Y en cuanto a una posible reconciliación entre Ande y Kerem, pues, la verdad, no lo veo probable. Creo que ambos han seguido adelante con sus vidas y que están enfocados en sus carreras profesionales. Creo que han aprendido a vivir el uno sin el otro y que han encontrado la felicidad en otros lugares. Pero como dicen, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y quién sabe, tal vez algún día el destino vuelva a unirlos. Tal vez algún día se den cuenta de que estaban destinados a estar juntos. O tal vez no. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir especulando, seguir analizando las pistas y seguir soñando con el final feliz que todos los fans de Ande y Kerem anhelan. Seguir imaginando cómo sería su vida juntos y seguir creyendo en el poder del amor. Y ahora, después de este largo análisis, después de haber desmenuzado cada rumor, cada especulación y cada declaración, es hora de llegar a una conclusión. Una conclusión que, como ya se habrán dado cuenta, es más bien una invitación a seguir especulando. Ande Erçel, en un arrebato de frustración, ha lanzado una bomba que ha sacudido las redes sociales: mi único crimen es con Kerem. Una frase ambigua que ha dado pie a todo tipo de teorías y especulaciones. Una frase que ha despertado la curiosidad de millones de personas en todo el mundo. ¿Qué significa realmente? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Ande está harta de la presión mediática y del constante juicio al que se ve sometida por su relación pasada con Kerem Bürsin. Su explosión es un grito de hartazgo, una forma de pedir que la dejen en paz y que la dejen vivir su vida sin tener que rendir cuentas a nadie. Es su forma de decir suficiente, y de tomar las riendas de su propio destino. En cuanto a una posible reconciliación con Kerem, la veo poco probable. Pero como siempre en el mundo del espectáculo todo es posible. Y en el amor más aún. Así que, mis queridos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya servido para entender un poco mejor el torbellino que rodea a Ande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del chisme turco y que hayan encontrado alguna respuesta a sus preguntas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Son los mejores. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa la frase de Ande? ¿Creen que hay un secreto oscuro detrás de su ruptura con Kerem? ¿O creen que simplemente fue una relación que llegó a su fin? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Y antes de despedirme, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Denle like a este vídeo si les gustó y por supuesto compártanlo con todos sus amigos fans de Ande y Kerem. Ayúdenme a difundir el chisme.
Gracias por estar ahí, mi gente preciosa. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, la vida es un drama, disfrútenlo.